Buen día, ¿cómo están? Bien, la intención de esta presentación es hacer un breve resumen de la charla que dimos el jueves en Santa Fe, eh, a partir de la presentación de un trabajo que hizo Juan Silvestro, Juan Francisco, que actualmente es ayudante de cátedra en Santa Fe, junto con su compañero Cuaino, hace 2 o 3 años. Y que también presentación que vamos a subir al aula virtual en el sector de trabajos de alumnos, porque es un trabajo muy interesante de cómo el proceso se fue desarrollando, cómo se aplicaron una serie de instrumentos gráficos, de croquis, para poder ir esclareciendo un poco la idea y llevarla a una condición de materialidad bastante desarrollada. Eso motivó que presentáramos esta charla sobre robustez, que ustedes pueden también consultar en el aula virtual en versiones anteriores y que ahora voy a hacer una, una breve síntesis con el agregado de algunas imágenes, de manera de hacer como un repaso. O sea que, en cierto modo, esta charla es complementaria de la que ya está del año 2021 o 2022 en el aula virtual, sobre el mismo concepto, robustez. Así que voy a compartir ahora para poder pasarles las imágenes. Em, Bien, la idea es ver esta noción. Decíamos que la robustez uno lo asocia como concepto a algo que tiene la capacidad de resistir, ¿no? Em, eh, Principalmente con ese sentido está planteado. ¿Y de qué tipo de resistencia estamos hablando aquí? Estamos hablando de la resistencia fundamentalmente al paso del tiempo, no tanto de la resistencia estructural, que de hecho es un componente indispensable de cualquier proyecto de arquitectura, pero acá ponemos énfasis en el paso del tiempo, es decir, nosotros estamos bastante acostumbrados, digamos, a pensar en la demanda que tenemos en el momento, al programa que hemos desarrollado o nos han presentado en la cátedra o nos presentará en el futuro un comitente, pero ese edificio que vamos a construir necesariamente va a trascender ese instante, ese momento, ¿no? Ese primer, esa primer, ese primer, la primera situación en la que nosotros tratamos de entender en qué consiste el requerimiento eh, que va a dar sentido y fundamento luego al proyecto. Pero ese requerimiento inicial, con el tiempo, seguramente va a ir cambiando. Y entonces nuestros proyectos, nuestros edificios, que viven mucho más que la necesidad que le dio origen, es decir, esa necesidad a lo largo de la vida útil del edificio va a ir cambiando, ¿no? Eh, y es por eso que de alguna manera sintetizamos el planteo de este problema diciendo que las condiciones o el programa con las que se elabora el proyecto arquitectónico no son fijas y permanentes, no quedan congeladas. El, Todo lo contrario, a lo largo de la vida útil del edificio, esas necesidades van cambiando, ya sea porque hay actualizaciones tecnológicas, porque hay nuevos usos, porque los usos mismos se van modificando, aunque no cambie el destino del edificio, se va modificando. Típico caso de una familia cuya composición va variando desde que no tienen hijos hasta que tienen hijos, hasta que los hijos se van y después llegan los nietos y a lo mejor siguen viviendo en la misma casa. Y ni hablar de edificios institucionales o edificios públicos que proyectamos hoy y que probablemente presten servicio, no sé, 70 años, 100 años, no se sabe. Este,
hay edificios más antiguos que hoy todavía están prestando servicio. Este problema, entonces, no es una cuestión, digamos, circunstancial, o sea, un punto que hay que ver en algunos casos. Esto creo es importante. Yo creo que esta es una condición del proyecto de arquitectura, una condición bastante universal. Aún las funciones más que uno diría son más permanentes, como por ejemplo las del culto, han tenido transformaciones. Lo vamos a ver en el último trabajo, pero el Concilio Vaticano II modifica el modo en que se desarrolla la ceremonia de la misa, la liturgia de la misa. Y las iglesias tuvieron que adaptarse, los templos tuvieron que adaptarse a esos cambios. Digo, para poner un ejemplo un poco extremo, ¿no? Eh, entonces, este problema, a su vez, nos genera, eh, nos cuestiona en dos aspectos que creo que son muy importantes. Uno es que el concepto de incertidumbre debe estar incluido en el estudio de condiciones del proyecto. O sea que, eh, además de todo lo que tenemos definido en el programa, tenemos que incorporar el hecho de que hay cosas que van a suceder y que no sabemos cuáles son. Como decía hace un rato, esta es una condición universal de la arquitectura. Todos los proyectos sufren esto. Por lo tanto, insisto en esto, aunque sea reiterativo, disculpen, pero no es una cuestión puntual o particular la que estamos tratando hoy. Yo creo que es uno de los aspectos que fundamentan el proyecto arquitectónico, ¿no? Ahora, una vez que incorporo y reconozco esa incertidumbre, ¿qué tengo que hacer? Adoptar estrategias proyectuales, formas de encarar el proyecto que faciliten la adecuación de esos edificios, o sea, proyectar de modo tal que esos edificios puedan resistir, ser robustos con relación al paso del tiempo, que, que sea fácil adecuarse, que sea fácil acomodarlo, que los cambios de actividades se puedan dar sin tener que este, intervenir los edificios de un modo extremo, digamos, ¿no? Sino que, por el contrario, las estructuras se puedan adaptar o adecuar con la mayor facilidad posible. Esto genera una serie de órdenes dentro del proyecto que, que vamos a ver, a repasar brevemente ahora. También aquí he traído algunos ejemplos, ¿no?, de esto que estamos hablando, algunos un poco curiosos. Les comentaba el jueves que en una revista Suma del año 1981, han pasado 44 años, eh, encontramos dentro de de las novedades tecnológicas del momento, un sistema de teleconferencia. Y hay una imagen en el artículo que grafica cómo se desarrolla ese sistema, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que hay eh, una sala de reuniones con equipamientos fijos, los micrófonos, con, con unas pantallas que en realidad no son televisores, sino que son pantallas de retroproyectores, que a su vez están en otra habitación contigua, donde también están los equipos que permiten la conexión con otra sala de reuniones similar que hay en algún otro punto. Casi la relación era punto a punto, es decir, entre una sala como esta y otra que está ubicada en otro lugar a través de la línea telefónica. Como ustedes saben hoy, y como estamos haciendo ahora en este mismo momento, esta misma función se resuelve con un celular o con una notebook.
con un elemento portátil que no requiere ningún espacio específico dentro del edificio. Así que ahí hay una demanda original. Si yo hubiera proyectado un edificio en 1981 con estos requerimientos, bueno, esos espacios hoy serían inútiles con respecto a la función original. ¿Y qué hago con esos espacios? ¿Los cierro? No, los tengo que aprovechar. Entonces, ¿qué condiciones tienen que tener esos espacios para poder aprovecharlos en otras actividades, en otras funciones? ¿Qué recaudos tengo que tomar en el proyecto para eso? En otra revista Suma del mismo año encontré también en un artículo de novedades que se llamaba Arquitectura y Computación, todos los equipos con los cuales se podía dibujar en la computadora. Hoy nos parece una cosa totalmente natural, es una cuestión totalmente natural, casi lo artificial sería no dibujar con una computadora, lo raro, pero vemos aquí los distintos componentes, ¿no? Las terminales alfanuméricas en la imagen de arriba, vemos los procesadores, las computadoras propiamente dichas y las unidades de disco, vemos los escáneres y los plotters, que quizás sea este último elemento el que no ha cambiado mucho, pero hoy no necesito tener un plotter al lado de cada computadora y puedo, como ustedes saben, enviar los archivos para que se impriman en algún lugar central o en algún comercio. Así que se ha ganado en flexibilidad. No es necesario que en cada lugar, en cada edificio donde haya una necesidad de trabajar en el dibujo, tenga que haber una central de impresión. Y obviamente también las notebooks han reemplazado, o las tablets, totalmente todos estos equipos, ¿no? Lo que quiero decir es que el edificio que proyecté en ese momento seguramente hoy está perfectamente utilizable, ¿no? Que hubiéramos proyectado. Esto no sucede solo a nivel de locales de los edificios, sino en algunos casos sucede a nivel de grandes estructuras. El Palacio de Diocleciano en la ciudad de Split, en Croacia, un palacio eh, imperial romano, siglo III, IV, que con el paso del tiempo en el medioevo se convierte en una ciudad, o sea, un palacio convertido en una ciudad. O sea, el contorno del palacio, como se puede ver en la superposición de las imágenes, de la situación actual, se usa como defensa de una ciudad donde algunos elementos quedan del viejo palacio, pero que en realidad se ha convertido en un sistema de callejuelas, de calles, de plazoletas propios de una ciudad medieval. ¿Mm? Y acá vemos una imagen de lo que podría haber sido una reconstrucción del Palacio de Diocleciano en su momento y la situación actual en Croacia del sector, ¿no? Es un cambio bastante brusco. Lo mismo pasa en la ciudad de Arles, en Francia. Eh, un circo romano eh, eh, con la función original que tenían este tipo de edificios durante el Imperio y la República, o la República y el Imperio, en Roma, sirve luego, durante la época medieval, alrededor del siglo X, también de defensa, eh, donde se refugia todo un pueblo y se desarrolla una ciudad. Fíjense la magnitud del cambio de esta función. Hoy el mismo circo ha sido como restaurado, recuperado en un sentido patrimonial. No obstante, subsisten las torres que podemos ver aquí, las torres, perdón, las torres que fueron construidas en la época medieval.
Nuestra propia universidad, como decíamos, también es un ejemplo. Fíjense que en su momento el edificio, parte del edificio que ocupamos actualmente, era a su vez un sector de un gran proyecto que había en Santa Fe, que era construir un nuevo seminario, el nuevo seminario metropolitano. Y acá en esta axonometría, en el diario El Litoral, de 1958, el diario local, podemos ver una imagen de lo que era el proyecto. Allá, ese edificio que se ve al fondo de la axonometría es el actual seminario, y está esta, esta U con esta otra rama que va aquí, y este sector son los tramos, digamos, de edificios que se habían llegado a construir y sobre los cuales en el año 1973 a 74 aproximadamente se muda a la universidad. Esa era la situación del sector, podemos ver acá. ¿eh? En la foto aparece el emblemático Torino de Ica, auto argentino triunfador en Nuremberg, en la década del 70. Bueno, hay dos, uno de cola y uno de frente. Mm, vaya esta anécdota, pero bueno, ese era el edificio, ¿no? El edificio nuestro actual. Las aulas de arquitectura están acá arriba, en un piso que se agregó. Este, y esta es la situación del edificio, con su nuevo ingreso, con su nueva situación. O sea, de seminario a universidad, que por ahí no, puede parecer un cambio no muy profundo. Sin embargo, en el seminario se vive. Allí los seminaristas viven, con lo cual tienen una demanda de alojamiento, de dormitorio, de comedores, en fin, de sanitarios y una cantidad de cosas, porque es un lugar donde, como digo, hay una residencia permanente de los estudiantes. No, no sucede lo mismo en el caso de la universidad. Algunos conceptos relacionados con esto quiero acelerar porque el resto de la charla también la pueden ver en la clase anterior. Eh, pero es importante aclarar algunos términos. Esto es casi una convención. Ustedes van a... eh, el término flexibilidad, por ejemplo, es un término que muchas veces utilizamos, pero no sabemos bien si nos estamos refiriendo a una condición del edificio o a una condición del proyecto, ¿no? ¿Es un proyecto flexible o es un edificio flexible? Entonces me parece que hay que distinguir entre estas dos cuestiones, entre flexibilidad, que por una convención que nosotros podemos llegar a establecer internamente, pero hay que estar atentos que muchas veces cuando se nos habla de la flexibilidad hay que tratar de distinguir, como dije, si se refiere a una condición del proyecto o a una condición del edificio. Las dos cosas pueden coincidir, pero significan estrategias y decisiones distintas. Entonces, la flexibilidad como concepto vamos a utilizarla, a utilizar este término cuando nos referimos a un atributo del proyecto. El proyecto que todavía no ha sido construido, el proyecto que está en el papel, en la computadora, el proyecto que estamos desarrollando. Y cuando un proyecto es flexible, es cuando la idea central, la idea principal del proyecto, eh, puede mantenerse a pesar de que sea necesario ir haciendo modificaciones. Es decir, yo puedo ir ajustando el proyecto durante todo el proceso proyectual sin necesidad de perder la idea que ordenadora general, el partido, o como quieran llamarlo. Me parece que idea ordenadora es una forma bastante clara de mencionar esto. ¿Mm? Y yo entonces, ese orden general que tiene el proyecto, eh,
se mantiene y a pesar de que yo necesito ir haciendo ajustes, cambios, agregados, sustracciones, este, ajustes dimensionales, etcétera, sin tener que borrar y empezar todo de nuevo cada vez que surge durante el proceso la necesidad de hacer un ajuste. En cambio, la adaptabilidad es un atributo del edificio construido. Y ahí está la diferencia. Las estructuras construidas son adaptables o no lo son. Si la adaptabilidad es un atributo que permite que yo pueda, por ejemplo, cambiar de lugar un muro, cambiar un tabique divisorio, que yo pueda este, cambiar las instalaciones o actualizarlas sin necesidad de tener que, en fin, demoler medio edificio para hacer esas adecuaciones, ¿no? Eh, Así que la flexibilidad está referida al proyecto y al proceso proyectual, y la adaptabilidad es una cuestión que tiene que ver con la materialidad, con la construcción, y se refiere a la capacidad ya del edificio construido de poder acomodarse a los cambios con los menores trastornos posibles. Y otro concepto que eh, creo que también es interesante que lo consideremos es el de estructura posibilitante, ¿no? Es decir, entender al proyecto de arquitectura no tanto como eh, una formalización de una idea fija en el tiempo, ajustada y perfectamente ajustada, digo bien, a una determinada actividad, eh, sino que teniendo en cuenta el concepto este de incertidumbre del que hablábamos hace un rato, pero también teniendo en cuenta que eh, eh, pueden introducirse formas de realizar las cosas, las actividades distintas, que el edificio no sea rígido con respecto a eso. Por ejemplo, yo si doy una clase, que pueda tener distintas maneras de organizar esa clase. Si tengo un salón donde se producen reuniones, que también pueda hacerlo. Eh, y bueno, está relacionado con los dos conceptos anteriores, ¿no? Entonces, el proyecto, pensado más como una especie de esqueleto, digamos así, que posibilita que se vayan concretando los distintos espacios y lugares que se necesita para el desarrollo de las actividades. Eso supone el uso de retículas, ¿eh? Supone el uso de formas más bien o espacios genéricos y de cierta neutralidad de la forma, ¿no? Es decir, si la forma está demasiado ajustada, tanto en su configuración como en su aspecto incluso, o sea, en su plástica, en su morfología, a una determinada actividad, entonces no va a ser tan posibilitante. Eh, eh, Esto, por ejemplo, se nota mucho, quizás acá en Argentina casi no hay casos, pero en Europa es bastante común encontrar edificios, iglesias, por ejemplo, templos, que son utilizados para otros usos, centros de exposiciones, museos, etc. Eh, y la forma de la iglesia ha sido pensada tan ajustada a la cuestión del culto que le dio origen, que a pesar de que permita el espacio generoso de un templo desarrollar otras actividades, a uno no deja de impactarle el contraste que hay entre esa configuración y otro tipo de actividades, como un edificio que ha sido realizado, pensado, como un guante para una determinada actividad y no deja de producir cierta tensión cuando se desarrollan otras. ¿Eh? Bueno, eh, obviamente hay edificios que tienen que ser así.
Hay edificios que tienen que expresar con claridad su carácter, ¿no? Pero hay otros que el carácter puede ser un poco más genérico. Por ejemplo, en los edificios públicos en general pueden ser un poco más genéricos, ¿no? No se me ocurre otro término, neutrales, digamos, en cuanto a su expresión. En todo caso, lo que no debería suceder es que se confundan en su carácter, en su escala, en su expresión, con una función tan distinta como la residencial, ¿no? Este, que las casas parezcan oficinas o edificios públicos y los edificios públicos parezcan casas. Ahí me parece que habría algún problema. Pero bueno, es un tema para discutir y conversar. Entonces, continuando con esto, a ver, perdón, ahora sí. Bien, entonces, aquí vamos a borrar esto. Van a encontrar entonces una definición de la idea de robustez, después la ven con detenimiento. Esta definición se hace en contraste con la idea de optimización. La optimización es el ajuste perfecto, la robustez es tratar de generar esas condiciones para que el edificio pueda adecuarse. Un aspecto también muy importante a partir de esto es reconocer que en el edificio no envejece todo por igual, ¿no? Sino que hay componentes del edificio que son más permanentes que otros y que entonces en el proceso proyectual hay que prestar atención precisamente a aquellos elementos que son más permanentes y eh, distinguirlos de los que pueden llegar a necesitar un reemplazo o un cambio durante la vida útil del edificio. Así, la estructura de soporte, las escaleras, los ascensores, las columnas principales de servicios, la fachada del edificio son elementos que son fijos, que son permanentes, y que, por otro lado, aparecen elementos como los cierres interiores, la subdivisión interior del espacio, algunas instalaciones que seguramente en algún momento pueden llegar a sufrir algún tipo de cambios en función de adecuaciones o adaptaciones que haya que realizar, y otros muy efímeros como son el mobiliario, los equipos, los cortinados y demás, que son algún revestimiento, que son elementos que se modifican con bastante frecuencia. Dicho estos términos, siempre dentro de la escala temporal de la vida útil de un edificio, ¿no? Eh, otra cuestión que es importante es esta distinción entre lo estereotómico y lo tectónico, ¿no? Eh, Cuando hablamos de lo estereotómico, nos estamos refiriendo a una condición, a una forma de concebir la arquitectura donde la, la materia que define la arquitectura y el espacio arquitectónico es entendida como un elemento único y continuo. Y, por ejemplo, la construcción de un vano o la ejecución de un vano para para una abertura, para una puerta, para una ventana, está más bien pensada como una sustracción dentro de esa masa continua. Este es el concepto estereotómico, que llevado al caso de nuestros procesos proyectuales se da muchas veces cuando nosotros empezamos a dibujar el proyecto pensando en un solo elemento que configura los espacios, que define los distintos espacios. Esas líneas que vamos trazando en el papel es un componente único que se llama muro, ¿eh? En general,
y que va delimitando los espacios. Después veo cómo le agrego la estructura, las instalaciones, los demás componentes. Eh, el enfoque tectónico, en cambio, supone concebir a la arquitectura como un sistema de componentes. O sea, la materia no es continua, sino que es discontinua. Hay una serie de elementos, por ejemplo, como está graficado acá, el sistema trilítico, columnas y vigas, que conforman ese vano, ya no como la sustracción, como la perforación dentro de una masa, sino como el armado de componentes distintos, casi como si fuera un mecano, de componentes constructivos que luego permiten también lograr esa condición de vano. Estos croquis son del libro El muro de Aparicio Guisado, que es un libro muy interesante, y este es un poco uno de los conceptos centrales, ¿no?, de ese trabajo. Y también aparece otro concepto que es el de retícula, o sea, una geometría ordenadora del proyecto, que en realidad no es una, sino que son más de una que se superponen, son varias. eh, Porque hay una que puede regular la posición de los elementos estructurales, por ejemplo, en una planta de las columnas, otra la de las fachadas, otra de los muros interiores, otra la de las aberturas, en fin, hay como distintas posibilidades de, de, de distintas, digamos, distintos componentes o grupos de componentes que pueden ser regulados a su vez por distintas retículas que se superponen y se coordinan entre sí. Acá vemos un ejemplo de cómo a lo largo del tiempo las formas más diversas y los arquitectos más distintos siempre han trabajado, siempre podemos descubrir una referencia a la retícula y que la retícula no siempre es eh, un cuadriculado ortogonal, sino que en realidad puede ir adoptando distintas configuraciones según las necesidades del proyecto, la concepción que se tenga de la obra. Una obra como Nuestra Señora en Ronchamp, eh, que a primera vista uno diría que difícilmente puede estar remitida a una retícula. Cuando vemos estos croquis, estos croquis de estudio, descubrimos cómo incluso una forma de este tipo también está ordenada en base a una guía geométrica, una retícula básica. Cuando hablamos de arquitectura modular, la cuestión de la retícula es fundamental. La arquitectura modular supone una arquitectura construida a partir del agregado de componentes que pueden ser reemplazados, ¿no? En este ejemplo, en este croquis, vemos que cada uno de esas formas triangulares, de esos prismas, eh, son autónomos. Hay dos columnas, dos vigas adosadas, o sea, yo puedo poner y sacar cada uno de esos componentes. Esta es la idea de lo modular. Un edificio que ya hemos visto, como el caso de Santo Volto, la iglesia de Mario Botta en Torino, cómo combina incluso una retícula ortogonal con una geometría de planta central para resolver el templo propiamente dicho, y la plaza y la casa parroquial con otra geometría, pero que se superponen y se combinan en el espacio. Otra cuestión importante que planteamos es que los edificios tienen no solamente los espacios que el programa pide para desarrollar las funciones, sino también un espacio que ocupan las instalaciones y que ese espacio no es menor. Es decir, todos
todos aquellos sistemas que hacen posible que los edificios efectivamente se desarrollen, se puedan, que las actividades, perdón, en los edificios se puedan desarrollar. Eh, a ver, un momentito, por favor. Bien, ahora seguimos. Eh, vuelvo a la... Les decía que las, las instalaciones requieren de un espacio que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Sobre todo en los edificios de cierta complejidad, de cierta magnitud, en todos, pero en los edificios públicos, en general, estas instalaciones son de mayor envergadura, ocupan un espacio importante, ¿no? Y yo debo concebir de entrada, debo tener en cuenta cuáles son esos espacios. Este corte, por ejemplo, nos da una idea de un corte común de instalaciones sanitarias y de algunos otros equipos, fundamentalmente sanitarios, eh, y de algo de ambientación, de calefacción, pero bueno, nos da una idea de esas de esa situación. Nosotros generalmente pensamos o concebimos espacios que más o menos podemos imaginar en función de esta referencia, con sus pisos, sus techos, sus ventanas, en fin. Otro espacio de trabajo también. Pero todo ese lugar que ocupan las instalaciones generalmente, normalmente, no lo vemos. Hay arquitecturas que las muestran, pero normalmente no lo vemos. Pero son espacios importantes. ¿Mm? Este, entonces, bueno, tomamos aquí algunas imágenes en donde la arquitectura ha decidido mostrar esos espacios y a nosotros nos sirve como ejemplo para poder eh, tener una idea del volumen espacial que ocupan, ¿no? O sea, aquí podríamos agregar un cielo raso y todo esto queda tapado, ¿no? Todo esto que se ve en la parte superior. Pero fíjense que es una relación importante, debe ser, qué sé yo, un cuarto de la altura o un poco menos, que ocupa ese volumen espacial que alberga lo que llamamos espacios técnicos y que distinguimos del espacio donde se desarrollan específicamente las funciones que llamamos espacios funcionales. Acá hay otro ejemplo. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión conceptual, que es la necesidad de independizar conceptualmente y constructivamente los distintos componentes y generar reglas y disciplinas básicas de compatibilidad. ¿Mm? Es decir, reconocer que hay espacios técnicos que tienen su impacto dentro del desarrollo del proyecto, que ocupan un volumen que hay que dimensionar, eh, y que en función del concepto de robustez tienen que estar independizados, porque si están todos juntos, digamos, por ejemplo, si poníamos en el aula un ejemplo, si un muro de, yo quiero voltear un tabique divisorio entre dos aulas y por ese tabique pasa el caño de la electricidad, la instalación eléctrica, del aire acondicionado, del agua, y además el tabique es portante, no es un tabique, sino que es un muro portante dentro del edificio, la verdad que yo para poder unir dos aulas, volteando ese tabique, demoliendo ese tabique, voy a tener serias dificultades, voy a tener que hacer un trabajo muy importante. En cambio, si yo independizo lo técnico de lo funcional y al tabique, por ejemplo, que sé que es de un ciclo de obsolescencia intermedio, o sea, habíamos visto que es posible que pueda llegar a ser removido para adecuar un espacio dentro del edificio, bueno, a ese tabique solo le doy la función de dividir el espacio y no a su vez de albergar
instalaciones que son más fijas y permanentes y pertenecen a un ciclo de obsolescencia más menor, ¿no es cierto? O sea, más permanente. Hay edificios, grandes edificios, como el caso del Congreso en la República Argentina, el Congreso Nacional, el Parlamento, como se llama en otros países, en otros sistemas, eh, un gran edificio. Y si vemos la planta de un edificio de esta naturaleza, vemos que el único elemento constructivo que define todo es el muro. Es decir, el muro es todo, es estructura, subdivide los espacios interiores, eh, alberga las instalaciones. Todo sucede dentro de esa gran eh, superficie negra que vemos en el plano y que llamamos muro. Pensemos cuántas veces tendemos a proyectar con estas condiciones, ¿no? De este modo. Bueno, lo mismo pasa en el corte. El muro define el espacio y, bueno, allí está todo, no se alcanza a distinguir el espacio técnico del espacio estrictamente funcional, digamos, ¿no? Otro edificio que me parece muy importante, que a primera vista uno podría entenderlo como un edificio más bien estereotómico, masivo, un edificio de ladrillos, eh, donde las ventanas han sido concebidas como sustracciones de la materia. Sin embargo, Louis Kahn, en la biblioteca, etc., opera de un modo estereotómico y opera perdón, tectónico, y opera también distinguiendo los distintos componentes. Ese muro que estamos viendo aquí en realidad es uno de los componentes. En el interior lo verificamos en la distinción que se hace de la estructura del cierre. Vemos las retículas que ordenan la concentración de los núcleos duros, estas cuatro patas que son estructurales y a su vez albergan las circulaciones verticales y los servicios, los sanitarios. La fachada, que es un componente que en realidad tiene una profundidad, una espacialidad. Vemos que entre estas columnas y esta fachada, todo el perímetro del edificio, en las plantas superiores, se da lo que se llama la sala de lectura. La sala de lectura no es un salón, un local, sino que prácticamente es la misma fachada, el mismo espacio de la fachada, que tiene una profundidad, por supuesto, y que alberga las áreas de lectura. Entre las áreas de lectura y el gran espacio central están los depósitos de libros. Es una biblioteca abierta, por lo tanto hay una relación directa entre la estantería y las áreas de lectura. Aquí lo podemos ver con un poco más de claridad. Sigo. Y en estos dibujos entendemos ahora cómo ha sido concebido el edificio como un sistema de componentes articulados, vinculados. ¿Mm? Lo mismo en esta maqueta. La parte estructural, la piel, para decirlo de alguna manera, que en realidad tiene una profundidad importante y resuelve todos los espacios de lectura. Acá lo vemos en esta sección, la maqueta seccionada. Aquí vemos todo el sistema del perímetro, de la piel más la sala de lectura, donde le han sacado el soporte estructural principal como para distinguir este componente. Y otra cuestión que es importante también, habíamos hablado de los espacios térmicos y los espacios funcionales, bueno, una serie de estrategias
para distinguir esos espacios, ¿no? Y cómo se ubican tanto en horizontal como en vertical. Esto, bueno, es bastante fácil de comprender directamente, así que no me voy a detener aquí. Después ustedes tienen el PDF y lo pueden leer con más detenimiento. Eh, algunos ejemplos, seguimos con Kant, el Instituto Salk de 1963, es un edificio también muy masivo de hormigón en su exterior, pero que en la planta también tiene estas mismas distinciones, ¿no? Eh, de lo que son los espacios de trabajo, los espacios, los laboratorios propiamente dichos, y los núcleos verticales y todos los apoyos claramente distinguidos de las áreas funcionales. En el corte vemos cómo los espacios técnicos, que son estos espacios que vemos aquí con las vigas tipo Bierender, que permiten incluso que una persona circule por esos espacios técnicos y que albergan todas las instalaciones que sostienen las actividades que se dan en los pisos intermedios. Los laboratorios Richard, también de Louis Kahn, ¿eh? Eh, Fíjense que estamos hablando de un edificio de casi 70 años, ¿no? Eh, este, Tiene una contemporaneidad absoluta. Eh, y también aquí, en este caso, por ejemplo, los núcleos verticales son eh, dispersos perimetrales, digamos, según la clasificación que ustedes pueden consultar en la diapositiva que pasamos hace un ratito, que son estos. Rodean a los espacios funcionales por el perímetro y los liberan totalmente de cualquier tipo de eh, elemento vertical de sanitario, de comunicación, incluso de estructura. La estructura está en el borde de cada uno de estos componentes. También aquí podemos verificarlo en la maqueta. Como el edificio está concebido como un sistema de componentes. Algunas imágenes durante la construcción, ¿eh? Nuevamente el uso del ladrillo en el exterior, o sea, eh, no implica esto el uso de materiales tradicionales, no está limitado a ciertas tecnologías, es un modo de concebir el proyecto y luego la construcción, por supuesto. Estas últimas imágenes son algunos proyectos elegidos al azar, un par de proyectos, pero que refieren un poco a la idea que venimos viendo y que podríamos asimilar a una frase que escuché una vez, que es el edificio entendido como una cebolla, ¿no? El edificio como una sucesión de capas que lo van conformando y van delimitando el espacio exterior. Y eso se ve en estas axonometrías, en estas perspectivas, donde también volvemos a ver cómo se distinguen cada uno de los componentes y eh, cómo después se establecen las relaciones en base a una eh, geometría que, por un lado, reconoce la distinción, pero por otro lado también establece la forma en que esas piezas distintas se tienen que conectar, se tienen que vincular. Este es un poco el leitmotiv de gran parte de la charla de hoy. Este es un edificio, el campus virtual en la Universidad Nacional de Córdoba, que también tiene este atributo, ¿no? Vemos aquí en estas plantas como esto que hablábamos de cierta neutralidad o universalidad de la forma, ¿no? Formas neutras, que que dan la posibilidad de que sucedan cosas distintas. Por ejemplo, en estas tres
plantas que vemos aquí, vemos distintas organizaciones de la planta en el mismo edificio. El edificio no se modifica y permite una diversidad de organizaciones interiores. Es decir, esa planta es una planta que ha sido pensada dentro de la idea esta de la arquitectura como una estructura posibilitante. Bien, aquí se va quizás a una situación de extremo. Eh, eh, en cada caso hay que prudentemente graduar cada una de estas condiciones, ¿no? Pero traía este ejemplo porque me parece bastante elocuente de esta condición. En cada una de las imágenes están los enlaces para si les interesa ver un poco más. Y también esta condición que veíamos recién de una serie de componentes vinculados, y esta idea un poco del edificio por capas, ¿no? Que se va conformando a partir de la conexión, articulación entre esas distintas capas o componentes. Bien, eso es todo el repaso. Siempre me sale más largo de lo que yo pienso, pero bueno, espero que les sea útil en esta etapa del trabajo que estamos desarrollando. Bueno, saludos y nos estamos viendo si Dios quiere.